Bueno, igual, ya les voy a hablar de este tema. Todos los espacios que voy a considerar van a ser métricos separables. Ay, sí está. Y bueno, los espacios de Erdos, los introdujo Erdos como un ejemplo de espacios totalmente desconexos y no solo dimensionales. Estos espacios los introdujo en L2, bueno, son subconjuntos de L2. El espacio de Erdos se define como todos los puntos en L2 que tienen coordenadas en Q. Y el espacio de Erdos completo se define como todos los espacios de todos los puntos que están en la asociación, en esta asociación. La diferencia entre estos dos espacios es que uno es completo y otro es primera categoría. Y sí, como les digo, pues estos espacios fueron introducidos como un ejemplo de espacios totalmente desconexos y no solo dimensionales. Entonces, dos propiedades importantes en las caracterizaciones de estos dos espacios es la dimensión y la cohesión. Primero les voy a hablar de estas dos propiedades. Y la dimensión se define como, o sea, tenemos un espacio con su topología, vamos a decir que es dimensional. Si existe una topología más gruesa que la topología de X, tal que en cada punto tiene una base de vecindades que son cerradas en la topología dimensional. Y la topología W se le llama topología testigo. Cuando nos referimos a la topología testigo, ya nos referimos a que cumple a la propiedad de la definición. Y entonces, pues voy a dar la idea de por qué el hiperespacio de Erdos completo es casi cero dimensional. Entonces, pues consideramos el producto numerable de la asociación, de esta asociación. Y pues su topología, ¿no? Entonces, lo que se hace es, restringimos esta topología. Observen que el Erdos completo es un subconjunto de no subespacio, subconjunto. Entonces, restringimos su topología de este producto al conjunto de Erdos completo y esta topología va a ser más gruesa. Es más gruesa porque la topología de producto es más gruesa que la de L2, ¿no? Es algo conocido. Y entonces para cada punto consideramos este subconjunto. Y se sabe que este subconjunto es cerrado con respecto a L2, ¿no? Bueno, que diga con la topología, no, con respecto a este espacio, ¿no? Entonces, estos conjuntos forman una base para cualquier punto en X. Entonces, con eso ya se ve que cumple la propiedad, ¿no? Que el Erdos completo es casi cero dimensional. Una propiedad, bueno, estos conjuntos que voy a definir forman dan una equivalencia, ¿no? Vamos a decir que algo es un C conjunto si se puede expresar como intersección de abierto cerrado. Y es importante por esta equivalencia, ¿no? De que vamos a decir que un espacio es casi dimensional. ¿Acepta bien? Sí, tiene una base de C conjuntos. Y pues propiedades de los espacios casi dimensionales es que todo espacio dimensional es casi dimensional. Cualquier espacio casi dimensional es totalmente desconexo. Y si tenemos un espacio casi dimensional localmente compacto, compacto es casi dimensional. Es casi dimensional. No, ok, es dimensional. Y si, bueno, se hereda, ¿no? Que si tenemos un subespacio de un casi dimensional, es casi dimensional. Y que el producto numerable de espacios casi dimensionales es casi dimensional. Bueno, y ahora definimos la cohesión. Vamos a decir que un espacio es cohesivo con respecto a esta familia. Si tomamos un punto y va a existir una vecindad que no contiene cerroabiertos de ningún elemento de la familia que estamos dando al principio. En el caso de que la familia sea solamente X, vamos a decir que es cohesivo. Y pues R2 probó que cualquier subconjunto cerrado abierto de estos dos es no acotado. Esto nos dice que el espacio de R2 y el espacio de R2 completo son cohesivos.
Porque si tomamos una vecindad acotada, entonces no podemos meter un cerrado abierto de... Sí, porque no son acotados, ¿no? Entonces no podemos meter un cerrado abierto en una vecindad acotada, ¿no? De cualquier punto. Y propiedades de la cuestión es que se hereda abiertos. Es decir, si tenemos un espacio cohesivo con respecto a una familia, entonces, y un abierto, va a ser cohesivo con respecto a la intersección de los... Bueno, tomando en cuenta que estos no sean vacíos. Otra propiedad es que si tenemos un espacio cohesivo con respecto a una familia y tomamos cualquier espacio no vacío y consideramos la potencia de Y, sin el vacío va a ser cohesivo, el producto va a ser cohesivo con respecto a esta familia. Y otra propiedad importante es que cualquier espacio homogéneo va a ser cohesivo si no es tridimensional. Y bueno, ahora sí, ya que sabemos lo que es la cohesión y la dimensión, enuncio este teorema de Van Mill, que dice que cualquier espacio topológico va a ser homeomorfo al espacio de Erdos completo si es cohesivo y existe una topología más gruesa, tal que en cada punto tiene una vecindad que es compacta con respecto a W. Y bueno, ahora para definir, para enunciar el teorema de la caracterización del espacio de Erdos, primero defino lo que es un árbol. O sea, tenemos un subconjunto T va a ser un árbol sobre A si es cerrado con respecto a segmentos iniciales. Y a este conjunto son las ramas del árbol. Son los subconjuntos infinitos, ¿no? O sucesiones infinitas. Bueno, aquí solamente voy a hablar de árboles numerables, pero en general existen árboles más no numerables, ¿no? A esta expresión, como cardinalidad, le vamos a decir que es la longitud de una sucesión en un árbol. Y si tenemos dos elementos en el árbol, vamos a decir que algo es sucesor si su longitud, un sucesor inmediato que digamos, si tenemos si su longitud solamente incrementa en 1. Y dados una cantidad finita de árboles sobre ciertos conjuntos, definimos el producto de árboles como todos los elementos que tienen la misma longitud y se pueden expresar de esta forma. Esta expresión es importante en la caracterización del espacio de Erdos. Bueno, en lo que les voy a platicar después. Y ahora, si tenemos un árbol sobre un conjunto, vamos a decir que un subconjunto es ancla. Si existe una rama tal que en algún nodo es vacío, ¿no? O que la sucesión de estos conjuntos converge a un punto en X. Y ahora sí, ya que más o menos sabemos lo de árbol y lo de ancla, vamos a decir que un espacio va a ser homeomorfo al espacio de Erdos. Si existe una topología testigo más gruesa y un árbol numerable, aquí me faltó decir que es numerable, y subconjuntos cerrados en E, tal que cumplen estas 4 propiedades. ¿Sí? Y bueno, ya que un teorema importante sobre los espacios de Erdos es que cualquier subconjunto abierto va a ser homeomorfo al espacio de Erdos o al espacio de Erdos completo respectivamente. Y vamos a decir que algo es factor de los espacios de Erdos si existe otro espacio Z, tal que el producto va a ser homeomorfo a X. Entonces, pues se sabe que si podemos encajar a un conjunto como cerrado en cualquiera de estos dos espacios, va a ser un factor del espacio de Erdos o del espacio de Erdos completo. Este teorema nos da otra diferencia entre estos dos espacios.
Lo que me refiero es que el producto numerable del espacio de Erdos es homomorfo al espacio de Erdos. Sin embargo, el producto numerable del espacio de Erdos completo no va a ser homomorfo al espacio de Erdos completo. También hay una caracterización importante sobre el producto numerable del espacio de Erdos completo, pero no les voy a hablar de eso ahora. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de hiperespacios. Entonces, los hiperespacios que voy a considerar son el K, el de los compactos, el de los finitos y el que tiene a lo más n punto. No voy a hablar del CL porque el CL no va a ser metrizable salvo que X sea compacto. Y bueno, como los espacios de Erdos y el espacio de Erdos completo no son compactos, entonces no tendría mucho sentido hablar de eso. Y pues sí, le vamos a adoptar la topología de Villeris, que tiene como subbase estos conjuntos. Y pues un resultado importante que se volvió fundamental en nuestra investigación es el siguiente. Entonces, tenemos un espacio casi dimensional. Estos enunciados van a ser equivalentes. El K va a ser casi sobredimensional y cualquier subespacio que contenga el F1 va a ser casi sobredimensional. Y como les digo, este resultado nos da un colorario inmediato, ¿no? Es el siguiente. Si tenemos un espacio casi sobredimensional, su dimensión va a ser menor o igual a 1. Y va a ser 1 si solo si el hiperespacio, el espacio tiene dimensión 1. Entonces, como una pregunta que surge de esto es si omitimos la hipótesis de que X sea casi sobredimensional. Entonces, la pregunta es si existe un espacio que no es casi sobredimensional y cumple esta propiedad, ¿no? Y pues la respuesta es sí, ¿no? Pero antes de que les dé el ejemplo, voy a hablar de extensiones conexas. Vamos a decir que un espacio Y es una extensión conexa de X. Si el complemento de X con respecto a Y es un punto y X es denso en Y. Y un ejemplo de una extensión conexa por un punto es que tomamos un punto fuera del espacio de Erdos completo y definimos el espacio de Erdos completo más. Y al punto P le vamos a considerar las vecindades como los complementos. El punto unión los complementos de los conjuntos acotados del espacio de Erdos completo. También se puede hacer con el espacio de Erdos. Entonces resulta que este espacio es conexo. Y pues propiedades de las extensiones conexas por un punto es que un espacio va a tener una extensión conexa métrica separable si se puede encajar en un espacio conexo como abierto propio del espacio conexo. Y esta segunda propiedad nos da una conexión entre la cohesión y la casi-dimensión. Es decir, que si tenemos un espacio casi-dimensional y cohesivo, entonces tiene una extensión conexa por un punto. Y la última es que si tenemos una extensión conexa por un punto, va a resultar que X es cohesivo. Entonces, ahora sí, ya que sabemos, Ramal Paul probó esto que existe, si es cualquier extensión conexa del espacio de Erdos, entonces Y no es casi sobredimensional, porque es conexo, ¿no? Entonces no puede ser casi sobredimensional porque los casi sobredimensionales son totalmente desconexos. Y cumple esta propiedad, ¿no? Entonces, un colorario inmediato que se puede ver es decir que cualquier espacio casi sobredimensional y cohesivo va a tener una extensión conexa por un punto. Entonces va a cumplir lo que probó Raman Paul. Y ahora sí, consideramos este espacio, el C+, que es la extensión conexa por un punto del espacio de Erdos completo. El producto con la sucesión. Entonces, consideramos este subespacio de este espacio. Y este espacio también cumple que va a ser totalmente, este espacio es totalmente desconexo, no es casi tridimensional y cumple que la dimensión del hiperespacio y de P es 1. Y ahora, bueno, ya continuamos con las propiedades de cohesión y casi dimensión en hiperespacios. Entonces también
Pero vamos que pues si tenemos un espacio cohesivo con respecto a una familia y tomamos la función cociente, entonces el Fn va a ser cohesivo con respecto a esta familia. Y para el F también tenemos un resultado similar, solamente que este va a ser como, digamos, la unión de todos estos, cohesivo con respecto a esta familia. Y bueno, este lema nos ayuda a demostrar que si X es cohesivo, entonces el K de X va a ser cohesivo. Y ahora les voy a platicar otra forma de probar que tanto F, el K y el Fn son cohesivos. Y eso se prueba diciendo que si tenemos un espacio que tiene una extensión conexa por un punto, entonces estos van a tener una extensión conexa por un punto. El K, el F y el Fn. Y como corolario, pues, si tenemos un espacio cohesivo y casi dimensional, entonces estos dos espacios son cohesivos y casi cero dimensionales. Y bueno, ahora les voy a decir las razones por las que... Bueno, antes de hablar de esto, la motivación de estudiar, o sea, de por qué K o el Fn son homeomorfos alelos al espacio de Erdos completo, es porque desde que dieron las caracterizaciones, Vanille y Dijkstra probaron que espacios de homeomorfismos son homeomorfos al espacio de Erdos completo. También, entonces, cuando empecé el proyecto bueno, sí, lo del doctorado, nos preguntamos qué pasaba con los hiperespacios, ¿no? Porque, bueno, como era mi interés los hiperespacios, entonces, pues, una pregunta natural es ver si estos espacios son homeomorfos o no. Entonces, la primera propiedad que se sabe es que el K, el hiperespacio de compactos, no es homeomorfo al espacio de Erdos. Entonces, la razón es porque el espacio de Erdos tiene una copia cerrada de Q. Y entonces, como tiene una copia cerrada de Q, el K del R2 tiene una copia cerrada del hiperespacio de compactos de Q. Entonces, este autor probó que el K es un grupo topológico, pero no es Borel. Entonces, al no ser Borel, este no va a ser Borel. Porque si fuera Borel, como es cerrado, este tendría que ser Borel. Entonces no puede ser, este no es Borel. Y como les digo, el espacio de R2 es primera categoría, ¿no? En particular es un F sigma. Un F sigma delta. Entonces no puede, ese sí es un subconjunto de Borel. Entonces no puede ser homeomorfo a este. Pero una pregunta natural, bueno, propiedades que ya con lo que les platiqué antes, ya sabemos que es exclusivo y casi cero dimensional. Pero una pregunta natural es preguntarnos si es homogéneo, ¿no? Bueno, ya que este es un grupo topológico, preguntarnos si este puede ser al menos homogéneo. Y bueno, pues ahora sí, para el Fn, sí se sabe que, bueno, probamos que para cualquier n, los productos simétricos son homeomorfos de los productos simétricos del Erdos son homeomorfos al Erdos. Y que si tenemos un factor del espacio de Erdos, entonces el Fn de X va a ser un factor del espacio de Erdos. Y para cualquier K menor que n, este subconjunto va a ser homeomorfo al espacio de Erdos. Y bueno, este resultado es de David Lipham. Y dice que si tenemos un factor, entonces el f de x va a ser un factor del espacio de Erdos completo. Este resultado, bueno, esto nos ayudó a demostrar para el f. Es decir, que si tenemos que el f va a ser homeomorfo, el f del Erdos va a ser homeomorfo al Erdos. Y que si tenemos esta demostración es diferente a la que dio Lipham. Si tenemos un factor del espacio de Erdos, el f de x va a ser un factor del Erdos. Y por último, pues igual, son resultados similares para el f y para el f. Si tenemos cualquier k mayor o igual a 1, entonces el f
el complemento del FK va a ser homeomorfo al R2. Y bueno, una consecuencia de esto, de los teoremas que les platiqué antes, es que si tenemos un esquema de Sierpinski, se dan cuenta, un esquema de Sierpinski es casi lo que nos da la caracterización del espacio de R2. Entonces, si tenemos un esquema de Sierpinski, lo que probamos es que el CN, si definimos estas, entonces el FN, esta va a ser un esquema de Sierpinski para el FN, y este va a ser un esquema de Sierpinski para el F, como aquí, ¿no? Como les digo. Entonces, este resultado algo que se puede observar, bueno, que demostraron es que si algo tiene un esquema de Sierpinski, va a ser F sigma delta. Entonces, en particular, pues estos dos van a ser F sigma delta. Absoluto, bueno, así. Y Van Engelen probó que si tenemos un espacio cero-dimensional, va a ser homeomorfo a cual omega, si tiene un esquema de Sierpinski, tal que el XT va a ser denso en ninguna parte en el XS, siempre y cuando el T sea un sucesor de S. Y como corolario de esto es que tenemos que el Fn de cual omega y el F de cual omega son homeomorfos a cual omega. Y pues ahora sí vamos a hablar de los espacios del espacio de los completos. Entonces, un primer resultado es que el hiperespacio del espacio de Erdos completo va a ser un factor del espacio de Erdos y del producto numerable del espacio de Erdos completo. Otra propiedad es que este espacio, el K, del espacio de Erdos completo, tiene una topología más gruesa que la que tiene, tal que esta topología es cero-dimensional y pues, se puede probar que es polaco o que es homeomorfo al Cantor Cruz Q. Y pues si es polaco, entonces el K va a ser homeomorfo al espacio de Erdos completo. Pero si no es polaco y es homeomorfo al Cantor Cruz Q, entonces el hiperespacio del espacio de Erdos completo tiene un subconjunto denso abierto que es homeomorfo al espacio de Erdos completo. Y pues la pregunta de esto es si este es homeomorfo al espacio de Erdos completo, si el K del Erdos completo es homeomorfo al espacio de Erdos completo. Porque esto no nos dice bien exactamente si es o no es. Entonces esta pregunta pues, sigue abierta. Y para el FN, pues sí sabemos que el FN de cuál, el FN del R2 completo es homeomorfo al R2 completo. Igual si tenemos un factor del espacio de R2 completo, entonces el FN va a ser un factor del espacio de R2 completo. Y si tenemos cualquier K menor o igual a N, entonces el complemento de FK es con respecto a FN es homeomorfo al espacio de R2 completo. Entonces, miren, este resultado bueno, la pregunta era qué pasaba con el F, porque el F resulta ser diferente. Bueno, así como les digo, el F va a ser primera categoría, del hiperespacio, el F del espacio de Erdos completo va a ser primera categoría. Entonces, esta primera propiedad nos dice que este F no va a ser homeomorfo al espacio de Erdos completo, porque es polaco, ¿no? Entonces, un polaco no puede ser primera categoría. Y pues también se sabe que el F del R2 completo es un G delta sigma absoluto y un F sigma delta absoluto. Esta propiedad igual diferencia de este espacio del espacio de Erdos, porque el espacio de Erdos es un F sigma delta absoluto, pero no es G delta sigma. Entonces este espacio no puede ser homeomorfo al espacio de Erdos. Y la última propiedad es que este espacio se puede expresar como copias densas en ninguna parte del espacio de Erdos completo. Esta última propiedad nos
fue la que nos sí, inspiró a dar una caracterización de esto, ¿no? Bueno, y es por lo siguiente, ¿no? Porque el producto de Q cruz, el R2 completo, también es primera categoría. También es un F delta sigma absoluto y un G delta sigma absoluto. Y también se puede expresar como una unión de copias en una parte del espacio del R2 completo. Entonces, bueno, la idea era que como el Cantor cruz Q tiene una caracterización, que entonces hay una fuerte relación entre espacios cerodimensionales y casi cerodimensionales. Entonces, esa caracterización, bueno, a mí me surgió la duda de dar una caracterización de porque este espacio es diferente de todo, del espacio de erdos completo, del producto numerable del espacio de erdos completo y del espacio de erdos. Entonces, una pregunta es si se puede dar una caracterización de esto. Y bueno, lo que nos ayudó es ver que este espacio, el Q-cruz, el espacio de erdos completo, se puede descomponer, ¿no? De la siguiente manera. Si tomamos W1, una topología testigo del espacio de erdos completo y una base de vecindades que sean compactas con respecto a W, esta topología existe por la caracterización de este, ¿no? Recordemos que la caracterización de este dice que existe una topología cerodimensional más gruesa que la topología del espacio de erdos completo, tal que tiene una base de vecindades que son compactas con respecto a la topología W. Entonces, y consideramos subconjuntos compactos de Fn, tal que Fn está contenido en Fn más 1, U es la unión numerable de los Fn, y el Fn más 1 es menos Fn, es discreto. Bueno, entonces se puede demostrar que la topología de este espacio es testigo de la casi hidrodimensionalidad de Q cruz el R2 completo. Que cualquiera de estos va a ser un C conjunto en el siguiente, ¿no? Es decir, Q cruz, Fn cruz el R2 completo va a ser un C conjunto de Fn más 1 Q cruz el R2 completo. Y que este espacio es cohesivo con respecto a esta familia. Y otra propiedad es que cualquier punto tiene una vecindad. Cualquier punto aquí en este espacio, en el Q cruz el R2 completo, tiene una vecindad que es compacta con respecto a su topología cerodimensional, con respecto a esta topología W. Entonces, una vez sabiendo esto, pues introdujimos la siguiente clase de espacios. Bueno, que me equivoqué. También se puede hacer la descomposición con respecto al F, que va a ser igual, o sea, el F se puede expresar como un numerable de los Fns. Cada Fn es un C conjunto en el siguiente, en el Fn más 1. Y el F va a ser cohesivo con respecto a esta familia. Y también cumple que cualquier punto en el F de R2 completo tiene una vecindad que es compacta en el FK, ¿no? Bueno, cuando lo intersectamos con el FK. Entonces, sí, como les decía, estas dos descomposiciones, y sí, en base a eso introdujimos esta clase de espacios, que le llamamos sigma E. Y vamos a decir que un espacio pertenece a la clase sigma E, si solo si existe una topología testigo de la casi dimensionalidad de E, y que cumple, pues, básicamente las mismas propiedades de la descomposición del F y de la descomposición del R2 completo, de Q cruz el R2 completo. Entonces, demostramos que estos dos espacios están en la clase sigma E. Y el que considero el resultado más importante de toda nuestra investigación es que si tenemos dos espacios en la clase sigma E, van a ser homeomorfos. Entonces, esto nos dice que tanto el F como el producto
Q cruz, el R2 completo son homeomorfos. Y también pues, caracterizamos sus factores. O sea, vamos a decir que un espacio X es un factor de Q cruz el R2 completo, sí, solo sí existe en la topología testigo una familia numerable de conjuntos cerrados, tales que cumple estas tres propiedades. Si se dan cuenta, es la misma, casi es lo mismo que la clase sigma E, salvo que no pedimos que el X sea coeficiente con respecto a esta familia. Entonces, como les digo, este teorema caracteriza a los factores del espacio, de este espacio. Y ya que sabemos eso, probamos que si tenemos un factor de Q cruz R2 completo, entonces tanto el Fn como el F son factores de este espacio, ¿no? Y pues igual nos podemos preguntar sobre el K, ¿no? Igual el mismo argumento que nos funcionó para el espacio de R2 va a funcionar para el K de este espacio. Porque igual el K de este espacio tiene una copia cerrada de Q. Entonces el K, el hiperespacio de compactos de Q cruz, el R2 completo no es Borel, entonces no puede ser homomorfo a este, ya que este sí es Borel. Y pues otra proposición importante es que estos dos espacios son homomorfos. Pertenecen a la clase sigma E y por lo tanto son homomorfos a Q cruz el R2 completo. Y recientemente David Lipkan probó que el sigma producto del espacio de R2 completo es homeomorfo a Q cruz el R2 completo. El sigma producto se define como todo es un subconjunto del producto numerable tal que cualquier punto tiene coordenadas que no son la identidad, salvo en una cantidad finita de puntos. Y bueno, pues eso sería todo. Ahí. Gracias, Alfredo. Pasamos a una sesión de preguntas. Hay preguntas para Alfredo. No, ninguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, por tu